Buenas noches a todos, bienvenidos a este tiempo especial en donde estamos estudiando a los principios divinos y a las últimas semanas hemos estado estudiando acerca de nuestros fundadores, el reverendo Song Myung Moon, y hoy vamos a comenzar de nuestra fundadora de la Federación de Mujeres por Paz Mundial, la doctora Ha Cha Moon. Es que por favor hagámoslo con una mente abierta, con un corazón abierto, porque ella tiene muchas experiencias, anécdotas de las cuales podemos aprender como mujeres, como hijas, como hermanas, como esposas. Así es que bienvenidas a todos y los hermanos que están presentes también bienvenidos. Es que muchas gracias. Vamos a parar un tiempito antes. Si alguien tiene preguntas, por favor, escríbenlas y al final vamos a tener un tiempo para que cada quien haga sus preguntas, ¿ok? Muchas gracias. Doña Mónica, por favor, ¿lo puede poner? Madre de la Paz, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Prefacio. Santo Tomé y Príncipe, una nación insular africana que se encuentra directamente sobre el Ecuador, es muy especial para Dios y para mí. Es la primera nación celestial, una nación donde Hanul Pumonim preparó al presidente y al pueblo para recibir la sagrada bendición matrimonial y a los jóvenes para asumir la promesa del amor puro. Después de realizar estos eventos, descansé un poco en la pequeña nación isleña de las Seychelles. Las olas rompiendo, la brisa refrescante. Caminé por la orilla de un mar verde esmeralda, cuyas olas danzantes sonrieron y me saludaron. La arena blanca entre los dedos de mis pies era suave y cálida. Me sentí verdaderamente en paz, envuelta en un cielo sin nubes, tocada por la fresca brisa rítmica y el cálido sol. Vi la belleza que Dios creó al principio para nosotros, intacta y virgen. Me comuniqué con Dios, quien da esta bendición. Usted libremente nos dio la creación a nosotros, sus hijos, y usted tuvo la esperanza de vivir con alegría y paz junto a nosotros. No deseaba nada más que ser Hanul Pumonim, compartiendo la belleza de la creación con su hijo e hija, Adán y Eva. Los creó para que crecieran hasta la madurez, se casaran con su bendición y se convirtieran en los padres verdaderos de sus propios hijos. Cuando cayeron, usted y nosotros lo perdimos todo. Comúnmente decimos que cuando perdemos un hijo, enterramos un pedazo de nuestro corazón. Perder repentinamente a un hijo amado, por quien daríamos voluntariamente nuestra propia vida, causa un dolor y una angustia más allá de la imaginación. Dios nuestro, usted perdió a la humanidad, a su familia. A medida que avanzó en la historia, usted debe haber sido como un padre o una madre, con un doloroso trauma que había perdido los sentidos, dejando en ruinas todo su ser. No fue usted un Dios de alegría y gloria. Su corazón de padre y madre estuvo enfermo, lleno de luto y tristeza por sus hijos perdidos. Sin embargo, como Jesús dijo en la parábola de la oveja perdida, usted no podría abandonar ni al más pequeño de sus hijos. Como Dios de amor, usted perseveró para poder encontrarnos algún día, abrazarnos en su seno y realizar junto a nosotros el mundo de paz que imaginó al principio. Usted quiere que le conozcamos como Hanul Pumonim, aquel quien es el amor del Padre Celestial y de la Madre Celestial. Usted quiere que vivamos como individuos celestiales, familias celestiales, tribus celestiales, pueblos celestiales y naciones celestiales en un mundo celestial. El mundo caído perdió su ideal de la unidad hombre-mujer
y veneró una imagen incompleta de Dios, solo como el Padre Celestial, en lugar de recibir y asistir a Hanul Pumonim. Los hombres tomaron la posición dominante y dieron forma a la civilización occidental a través de las tradiciones helénica y hebraica. Ni los hombres ni las mujeres entendieron el corazón femenino de la Madre Celestial y el perfecto amor eterno de Hanul Pumonim. Al carecer de esta realidad existencial, el movimiento feminista que estalló en Occidente no pudo sino degenerarse en una corriente monótona, culpando a los hombres de todos los problemas. Por esta razón, estoy invirtiendo todo para restaurarle a usted su posición original como Hanul Pumonim. Viajo hacia el norte, el sur, el este y el oeste para enseñar la verdad de la providencia del cielo a los que tienen oídos, pero no han oído, y a los que tienen ojos, pero no han visto. Con un corazón desesperado y urgente, proclamo la verdad de la providencia del cielo, como si buscara una aguja en medio de una tormenta de arena, sin poder ver ni siquiera 1 centímetro frente a mí. Como una persona que está fuera de sí con desesperación, abrazo al mundo una y otra vez, amando a todos sus hijos como si fueran míos. Con todo mi corazón, abrazo incluso a aquellos entre sus hijos que, sin darse cuenta de la verdad, me han entendido mal y hasta me han perseguido. Mientras lo hago, usted sana las heridas que me ocasionan. Durante los últimos 40 días de 2019, a pesar de los desafíos para mi salud y a veces el agotamiento físico, viajé continuamente atravesando la tierra. Me había comprometido a completar este camino durante mi vida y no incumplí mi promesa frente a usted. Los líderes políticos y religiosos respondieron bajando la guardia y se abrazaron unos a otros. La gente comenzó a referirse a mí como la Madre de la Paz. Ahora están apareciendo sus hijos e hijas verdaderos, que comparten mi pasión. Nuestros colores de piel son irrelevantes. Tengo hijas e hijos con devoción filial, de piel negra, piel amarilla y piel blanca. Hijos que son líderes musulmanes e hijas que dirigen grandes iglesias cristianas. Tengo hijos e hijas que son líderes de naciones. Todos estos lazos, madre, hijo e hija, surgieron en su nombre. Mis hijos e hijas me piden que bendiga a sus naciones y religiones. Ante ellos y sus pueblos, les hablo sobre usted, Hanul Pumonim. Hablo acerca de la Madre Celestial, escondida detrás del Padre Celestial, y les explico que si hay un hijo unigénito, hay una hija unigénita. Sin un padre y una madre, no puede haber armonía en la familia. Esto se debe a que los padres son el centro y el origen de la familia. Del mismo modo, sin usted, padre y madre de la humanidad, no puede haber paz verdadera en este mundo. He dedicado mi vida a esta causa. En el centro está Corea, la nación que dio a luz al hijo unigénito y a la hija unigénita. Usted ha bendecido y elegido al pueblo coreano. Esta es su obra, de la que el mundo se está dando cuenta ahora. Nuestra civilización del Pacífico debe aprender de los errores cometidos por la civilización del Atlántico, la cual no pudo realizar sus propios ideales cristianos, degenerándose una y otra vez en conquista y explotación. En contraste, la civilización del Pacífico debe mostrar un corazón maternal y crecer como una cultura altruista basada en el amor verdadero, como la sagrada comunidad de Hanul Pumonim, estableciendo el estándar de vivir por el bien de los demás que eleva a todos los pueblos. Este es su deseo, y estoy ofreciendo el resto de mi vida para cumplirlo plenamente. Estoy tejiendo los hilos dorados de su amor en una narración de sufrimiento histórico compartido. Recuerdo mi vida como una misión implacable de asistir a Dios como a nuestro Padre y Madre desde la posición de su hija unigénita.
Al no poder expresar todo el contenido que desearía en el presente volumen, compartiré más en el futuro. Al completar este libro, una persona que extraño mucho es a mi amado esposo, el padre Sam Myung Moon. Pasamos nuestras vidas juntos para transmitir y cumplir la voluntad de Dios. Él y yo experimentamos mucho más juntos de lo que puedo compartir en este momento. En septiembre de 2012, Él ascendió al cielo. Si estuviera aquí para presenciar la publicación de este libro, seguramente su rostro brillaría con una alegría mayor que la de cualquier otra persona. El resplandor en sus ojos está bailando hoy en mi corazón. Espero que este libro revele una muestra de la vida que juntos entregamos por la voluntad de Dios. Por último, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que dedicaron su tiempo y experiencia para lograr la publicación de este libro. Hak Cha-han Moon, febrero 2020, Hyo-jong Chongwon Seorak, República de Corea. Capítulo 1. Mi preciado deseo de toda la vida. Una mujer grita Manse por la independencia. Fue el 1 de marzo de 1919, el inicio de la primavera, según el calendario lunar. El clima aún era helado y el pueblo de Anju, una aldea en la provincia de Pyongan, que ahora forma parte de Corea del Norte, sufría un penetrante frío. Una mujer desafió el frío para cocinar el desayuno de su familia. Encendió el fuego de leña y puso arroz en la hornalla. Luego apartó su mente de la rutina matutina. Alzó los brazos y de la parte posterior de un armario sacó delicadamente un objeto envuelto en una tela de algodón liso. Ante la luz del fuego y un rayo de luz solar que entraba por una grieta debajo de la puerta, la mujer desató la tela para revelar otra tela, esta vez más grande y sustancial, con un símbolo de yin yang rojo y azul sobre un fondo blanco. Al extenderla sobre la mesa, el diseño de esta tela podía verse por completo. Era la bandera de Corea. Este emblema de su pueblo siempre había estado en la mente de esta mujer, incluso en sus sueños. Sentimientos de tristeza y profunda emoción recorrieron su ser. Al escuchar el llanto de su hija, que se estaba despertando, enrolló la bandera, la envolvió nuevamente y la dejó detrás del armario. Con su hija de 5 años en su regazo, esta aldeana compartió el desayuno con su esposo, quien había regresado de su trabajo matutino en los campos. Luego se concentró en limpiar la cocina, el comedor, la entrada y el patio. Un poco después del mediodía, simulando indiferencia, salió de casa con un corazón expectante, su hija en su espalda y la bandera en su seno. Un estrecho sendero de arenilla serpenteaba por su aldea hacia el mercado de Anju, uniéndose a un camino más grande donde se encontró con otras personas. Un granjero guiando una vaca, un joven llevando carga pesada, una madre con un paquete sobre su cabeza. Algunos iban a paso lento, otros caminaban más rápido. Todos se dirigían al mercado. Tras llegar a su destino, la mujer se detuvo en un puesto de vegetales situado en una de las áreas más concurridas del mercado. Su hija se despertó de la siesta que tomaba en la espalda de su madre. La madre giró la cabeza, miró a su amada hija y sonrió. Para la niña, la sonrisa de su madre era la vista más hermosa del mundo. De repente, en medio del silencioso mercado, se escuchó un grito. ¡Independencia coreana! ¡Mansei! Como un atleta escuchando el sonido del disparo en la línea de salida, la mujer sacó la bandera coreana de su seno. Ondeando la bandera enérgicamente, se unió a la multitud al grito de Mansei, ¡victoria por 10.000 años! Con todas sus fuerzas gritó, ¡Independencia coreana! ¡Mansei! El primer grito había sido una señal, y al unísono, las personas en el mercado sacaron sus banderas coreanas y las enarbolaron en alto sobre sus cabezas.
Desde cada rincón del mercado resonaban los gritos de «¡Independencia coreana! ¡Mansei!». La voz de esta mujer era la más fuerte de todas. Sorprendidos por el repentino tumulto y el gran número de banderas coreanas a la vista, los compradores, desprevenidos, no sabían qué hacer. Algunos escaparon ante el miedo de las posibles repercusiones. Otros, quienes creían en la independencia de su nación, se unieron a los manifestantes. La mujer había estado esperando ansiosamente este día. Se había quedado varias noches con su hija, cosiendo la bandera de su país con sus temblorosas manos. Sentada bajo una lámpara de queroseno, le habló a su hija sobre Corea, su pueblo, su fe y sus tradiciones eternas, así como del significado del movimiento Mansei por la independencia. Mientras escuchaba a su madre, la niña asentía y asimilaba todo. Ahora, colgada en la espalda de su madre, escuchaba los gritos de Mansei. Percibía la inocencia y la rectitud de sus compatriotas, vestidos de blanco, dispuestos a entregar sus vidas para defender el derecho de su país a existir. Las manifestaciones por la independencia del 1 de marzo no solo tuvieron lugar en Anju, también ocurrieron de forma simultánea en Seúl y por todo el país. En la mayoría de los sitios incluían una lectura pública de la Declaración de la Independencia de Corea. Esta protesta pública no fue un simple simbolismo, fue un acto de protesta pacífica y no violenta, una aclamación que el pueblo coreano atesorará por la eternidad. Al poco tiempo, los manifestantes oyeron el sonido de silbatos y botas. Con bastones y rifles, decenas de policías se acercaron al mercado y sin piedad reprimieron a todos en su camino. Las personas caían heridas y llenas de sangre a diestra y siniestra. Los policías no distinguían hombres de mujeres, jóvenes de ancianos. Desesperada por proteger a su hija, esta madre no tuvo opción que contener las lágrimas y retirarse. Si bien ella estaba determinada a seguir hasta el final, también sabía que el deseo de Dios era ver una comunidad humana, por lo que el derramamiento de sangre no haría más que lastimar el corazón de Dios. Había algo más. Algo le había dicho a esta madre que aún no era el momento de que esta nación se levantara. Le dijo que, en el futuro de Corea, nacería una mujer con un destino sin precedentes, una mujer que rompería el molde de este mundo caído. Con esta luz de esperanza en su corazón, soportó la humillación de esa tarde. De acuerdo con la providencia de Dios, la fe y el amor absolutos de los creyentes cristianos desde los tiempos bíblicos, lo que esa mujer concibió en la fe, llegó a este mundo 24 años después. La hija unigénita de Dios nació de su linaje, la persona llamada a cumplir los sueños de esa mujer. Anju fue mi ciudad natal. Fue un epicentro del patriotismo coreano y no es una coincidencia que fuera el área donde el cristianismo se introdujera por primera vez en Corea. Esa mujer era mi abuela, Jo Won-mo, quien siguió apoyando el movimiento por la independencia e involucró a su hija, mi madre y a mí en sus actividades. Solo tenía 2 años cuando la historia de mi país pasó por la siguiente etapa: la liberación de la ocupación japonesa. Ese día, el 15 de agosto de 1945, mi abuela Jo Won-mo llevaba a una niña en su espalda mientras gritaba «Mansei», pero esta vez la niña era yo. Y esta vez mi abuela gritaba y ondeaba la bandera nacional con alegría y gozo por la nueva libertad de nuestro país. Dios eligió a nuestra familia, una familia de 3 generaciones de hijas únicas. Jo Won-mo, mi abuela, una madre comprometida con el movimiento de la independencia, era hija única. Hong Sue, mi madre, una mujer que se comprometía firmemente en carne y hueso a cumplir su fe de que conocería a Cristo en su segunda venida, fue su única hija. Yo fui su única hija, la hija única de la 3ª generación. En el pueblo oprimido de la península coreana,
nació la hija unigénita de Dios. A medida que escribo estas palabras en este año 2019, el centenario del movimiento de independencia del 1 de marzo, persigo el sueño de mis antepasados y el sueño de las eras, cumplir la providencia de Dios de la salvación en toda la tierra. Gracias, Madre, por favor, encárguese de todo. Luna, luna, brillante luna, luna con la que solía jugar Itebak. A lo lejos en esa luna hay un árbol de canela. La corté con un hacha de jade y la recorté con un hacha de oro para crear una pequeña cabaña donde serviré a mi madre y mi padre. Quiero vivir con ellos para siempre. Quiero vivir con ellos para siempre. Esta canción, aunque cargada de tristeza, conmueve y eleva el corazón. El deseo de vivir por siempre con nuestra madre y nuestro padre transmite el corazón de piedad filial. Somos huérfanos, alejados de Hanul Pumonim, a quien hemos perdido, y tenemos que encontrar a nuestros padres verdaderos y nuestra tierra natal original. No hay nada que nos dé más felicidad que poder servir a los amados padres que tanto anhelamos, ya sea en un palacio o en una pequeña cabaña. Todos los seres aman el sol, y solo con él puede florecer la vida. La luna, por otra parte, nos da algo más. La luna, la tranquilidad. Cuando las personas están lejos de casa, suelen pensar en su ciudad natal y anhelar a sus padres mientras observan la luna, no el sol. Tengo gratos recuerdos de observar la luna junto con mi esposo. Observamos la luna con muchos miembros durante el Festival Coreano de la Cosecha Chuseok, así como la primera luna llena del Año Nuevo. No obstante, esos momentos no sucedían a menudo. Mi esposo y yo no pudimos sumergirnos en semejante tranquilidad. Mi esposo siempre decía, cuando terminemos este trabajo, y yo decía lo mismo. Cuando terminemos este trabajo y tengamos tiempo libre, podremos tomarnos un descanso. Durante nuestros años de ministerio, asumimos que tendríamos breves momentos para relajarnos después de completar un trabajo urgente. Pero para nosotros nunca hubo tiempo libre. Impulsada por el recuerdo de mi abuela Jo, exclamando Manse por la independencia y la salvación de nuestra nación, me consumía una pasión juvenil por salvar a la humanidad y crear un mundo de paz. Al heredar el noble espíritu de no violencia y autodeterminación del movimiento de independencia del 1 de marzo, siempre he mantenido en alto la bandera de la paz. Viviendo con este sentimiento de urgencia, terminé logrando lo que nunca había creído posible. A lo largo de mi vida me he esforzado al máximo para cumplir las tareas que se me han asignado. Me he esforzado dedicándome a vivir por el bien de los demás, con un solo corazón y una sola voluntad. Nunca le he dado a mi cuerpo el descanso que necesita. En muchas ocasiones me olvidé de comer o dormir. Mi esposo, el reverendo Dr. Sam Myung Moon, quien es conocido como el Padre Moon, era igual. Él nació con un físico fuerte, y si hubiera cuidado más su salud, habría tenido más tiempo de trabajar por un mundo mejor. Sin embargo, él también siguió la voluntad de Dios con una devoción inquebrantable, por lo que su salud se fue deteriorando hasta el punto de ser irreversible. Hasta 4 o 5 años antes de su ascensión en 2012, él estaba en constante movimiento y vivía cada día como si fueran 1000 años. Su trabajo era agotador, tanto física como espiritualmente. Por ejemplo, él solía pasar noches enteras en un pequeño bote de pesca en mares embravecidos. Hacía todo esto por el bien de los demás y para ser un ejemplo para nuestros miembros de la Iglesia del Océano, así como para los líderes que lo acompañaban. Él quería ayudarlos a desarrollar la paciencia y el espíritu para superar cualquier dificultad. El Padre Moon siempre viajaba de continente a continente, por lo general entre Oriente y Occidente, lo cual afecta mucho más que viajar entre Norte y Sur.
A pesar de su edad, viajaba demasiado desde y hacia Corea y Estados Unidos. Debería haber limitado esos viajes a uno cada 2 o 3 años, pero él no lo tomaba en consideración. El año antes de su ascensión, a los 92 años, viajó entre Corea y Estados Unidos al menos 8 veces. Este fue un acto de abnegación absoluta, ofrecido únicamente a Dios y a la humanidad. La rutina diaria del Padre Moon era agotadora. Cada mañana se levantaba a las 3 horas, hacía ejercicio, oraba y estudiaba. A las 5 horas guiaba el jundoqué con los miembros. Era un momento de lectura devota de las Escrituras, de oración e instrucción. Durante el jundoqué, mi esposo tenía tanto que compartir que muchas veces seguía hasta 10 horas y se saltaba el desayuno y el almuerzo. Apenas concluía la sesión, comía algo rápido y salía a visitar un proyecto del movimiento. En los últimos años, mientras estaba en Corea, viajaba en helicóptero a la isla Yeomun o Yeosu, donde estábamos desarrollando establecimientos pesqueros, recreativos y educativos. A los 70 años, el cuerpo del Padre Moon pudo soportar esto, pero en su última década se encontraba desgastado y terminando con un resfriado o algo peor. Por supuesto que él ignoraba los síntomas. Luego, durante el verano de 2012, sufrió una fuerte bronquitis que fue particularmente alarmante. Debíamos haber ido al hospital de inmediato, pero él solo lo posponía y decía una y otra vez: «Podemos ir cuando terminemos esto». Con el tiempo, hubo que tomar una decisión rotunda. Tenía que ir al hospital. Su cuerpo ya se encontraba muy frágil. Fue hospitalizado por un tiempo breve, pero cuando terminaron sus exámenes médicos, él insistió en ser dado de alta. Intentamos persuadirlo a quedarse más tiempo, pero no escuchaba. «Aún tengo mucho trabajo por hacer. No puedo quedarme aquí en el hospital», decía mientras regañaba a quienes le aconsejaban quedarse. No tuvieron más elección que darlo de alta. Esto ocurrió el 12 de agosto de 2012. Llegamos a casa y de repente dijo: «¿Quiero desayunar contigo frente a mí, Ma?». Los miembros que escucharon esto no estaban seguros si habían escuchado bien, porque siempre me sentaba a su lado durante las comidas, no frente a él. Luego, cuando sirvieron la comida, mi esposo no mostró interés en comer. Solo me observaba como si intentara grabar mi rostro en su corazón. Sonreí y puse una cuchara en su mano y unas guarniciones en su plato. «Estos vegetales están deliciosos, así que tómate el tiempo para comer», le dije. Al día siguiente, el sol estaba inusualmente fuerte, incluso para un día de verano. En este calor agobiante, el Padre Moon recorrió parte del complejo Chowan en las orillas del lago Champion, acompañado por un tanque de oxígeno más grande que él. Tras su regreso a casa, el Chon Jong-un me pidió traer una grabadora de voz. Con la grabadora en la mano, quedó absorto en sus pensamientos por 10 minutos y luego, poco a poco, comenzó a grabar sus pensamientos. Manifestó que cuando trascendemos la historia de la caída y regresamos al jardín del Edén original, siguiendo solo a Dios, podemos avanzar hacia la dirección del reino de los cielos. También proclamó que podemos restaurar las naciones a cumplir la misión de guiar a nuestras tribus. Fue un soliloquio y una oración que abrazaron el comienzo y el fin, el alfa y el omega. Concluyó diciendo: «Todo se ha completado, ofrezco todo al cielo. Todo se ha consumado, completado y concluido». Esta resultó ser la última oración del Padre verdadero. Así concluyó su vida. Con cierta dificultad para respirar, apretó mi mano con firmeza. «Madre, gracias. Madre, por favor, encárguese de todo. Lo lamento mucho y estoy muy agradecido», dijo luchando por hablar. Una y otra vez dijo las mismas palabras. Tomé su mano cada vez con más firmeza y con palabras cálidas y mirada amorosa, conteniendo las lágrimas,
Le aseguré que todo estaría bien. No se preocupe por nada. El 3 de septiembre de 2012, mi esposo, el reverendo Dr. Sam Myung Moon, ascendió a los brazos de Dios. Tenía 93 años, según el conteo coreano, y fue sepultado en el Bonghyawon, que significa el jardín en la tierra original, junto a un lago en el monte Chonsong. A menudo me abstraía en un pensamiento profundo mientras observaba la luna elevarse sobre el monte Chonsong. La corté con un hacha de jade y la recorté con un hacha de oro, para crear una pequeña cabaña donde serviré a mi madre y a mi padre. Quiero vivir con ellos para siempre. Me repito este poema una y otra vez. Las flores silvestres sonríen sobre un camino montañoso. Mi asistente me informó: ha estado lloviendo mucho y el camino estará resbaloso. ¿Por qué no se toma el día para descansar? Por supuesto, ella estaba preocupada por mi seguridad, así que le agradecí, pero seguí con mis preparativos. En otoño hay lluvias torrenciales y en invierno cae nieve. Hay muchas razones y excusas para quedarse en casa. No obstante, tras la ascensión de mi esposo, salía de mi cuarto todos los días al amanecer para orar en su tumba y al regresar preparaba su desayuno y cena. Mientras transitaba el camino por la colina desde y hacia el Bonghyawon, él y yo compartimos muchas conversaciones muy profundas. Los pensamientos de mi esposo se convirtieron en mis pensamientos, y mis pensamientos se convirtieron en los suyos. Los pequeños pinos coreanos bordean el camino hacia el Bonghyawon, y debajo de ellos florecen racimos de flores silvestres durante la primavera. En el invierno desaparecen estas flores, pero en la primavera florecen en abundancia, como si compitieran entre sí. Solía detenerme a mitad de la empinada colina para observar las hierbas y las flores con más detenimiento. Ellas lucían sus hermosos colores en el cálido sol de primavera, sin importar si yo estaba ahí para admirarlas o no. Me embelesaba su belleza, así que me detenía y les hacía unas caricias a las flores antes de continuar mi camino. La caminata no era sencilla, pero mi corazón permanecía sereno como aquellas flores. Cuando llegaba a la tumba de mi esposo, revisaba con cuidado que no hubiera malezas entre el pasto o que algún animal no hubiera dejado alguna huella. El césped sobre la tumba se hacía cada vez más y más verde con el tiempo. Sentada sola frente a su tumba, oraba para que todos en el mundo fueran tan hermosos como flores silvestres, que tuvieran mentes fuertes como los pinos y que tuvieran siempre vidas prósperas, tan verdes como un césped en verano. Al regresar, me despedía de las flores y los pinos. Mis amigos del mundo natural, los veré de nuevo mañana. El camino que transitaba era el mismo cada día, pero el clima nunca era el mismo. Había días cuando sentía los cálidos rayos del sol. Había días ventosos, días lluviosos cuando los truenos rugían y los relámpagos fulguraban, así como días nevados que cubrían todo de blanco. Durante este período de devociones de 3 años, seguí los viajes de mi esposo por Estados Unidos, por lo que viajé unos 6.500 kilómetros, como había hecho mi esposo en 1965, y visité las 12 montañas que habíamos recorrido en los Alpes suizos para orar y meditar. Mediante estas devociones, nuestra unidad espiritual se profundizó por toda la eternidad. Según la tradición coreana, está previsto ofrecer devociones filiales como estas en recuerdo a un padre fallecido. El primogénito, representando a la familia, construye una pequeña cabaña al oeste de la tumba de su padre o madre y vive allí por 3 años sin importar el clima, aun si no puede comer como corresponde o tener un trabajo durante este periodo. Esos 3 años representan los 3 años después de nacer, cuando recibimos el amor y el cuidado completos de nuestro padre y en especial de nuestra madre, sin los cuales no habríamos sobrevivido. Este tiempo de devoción es un tiempo de reconocimiento, de mostrar gratitud y regresar ese amor y bondad. En la actualidad,
Hay demasiadas personas que olvidan la bondad de su padre y de su madre. Para quienes carecen de piedad filial hacia sus propios padres, no podemos esperar que comprendan a Hanul Pumonim y a los padres verdaderos, quienes han derramado lágrimas por el sufrimiento de la humanidad. Las personas de hoy viven sin conexión alguna con los padres verdaderos y desconocen que están aquí en la tierra. Para despertar a las personas que tienen ojos, pero que no pueden ver, como la esposa de mi esposo, ofrecí devociones en recuerdo al Padre verdadero todos los días durante 3 años en nombre de todas las personas. Con este profundo compromiso, prometí a mi esposo y a todos los miembros de nuestro movimiento mundial: reavivaré el espíritu de los primeros días de nuestra iglesia y crearé un renacimiento mediante el espíritu y la verdad. Sueño con una iglesia que se sienta como el abrazo cálido de una madre, una iglesia que sea como un hogar, donde las personas siempre quieran venir y quedarse. Este también es el sueño de mi esposo. Honrándolo, tomé la decisión de dedicar mi vida a Dios y a toda la humanidad, aún más que antes. Desde ese momento, nunca descansé por completo. Luego, en 2015, conmovida por el corazón incambiable de mi esposo, preparé su regalo para la humanidad: que el premio Sanjak de la Paz sea por siempre una expresión de su compromiso eterno por la paz. La cultura de paz Sanjak. Al observar el cielo de verano, me pregunté cómo estaría el clima al día siguiente. Habrá lluvia por la mañana, me dijeron, con muchas nubes. Con una sonrisa en el rostro, acepté que así sería. Ha llovido en varios de nuestros eventos de la Iglesia de Unificación. Fue hace más de 40 años que una lluvia abundante y fuertes vientos azotaron nuestra movilización en el Estadio Yankee de Nueva York. También hubo un aguacero durante la bendición internacional de 360.000 parejas, así como durante la inauguración de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial en el Estadio Olímpico de Seúl. He llegado a aceptar la lluvia en estas ocasiones con gratitud, como un regalo. Así llovió el 28 de agosto de 2015, el día de la primera ceremonia de los premios Sanjak de la Paz. Ese día, cientos de invitados se reunieron en nuestro hotel en Seúl, escapando de la lluvia, el último regalo de limpieza que nos daba el verano. Afortunadamente, cuando se abrieron las puertas, el cielo se despejó y se sentía como la alegre bienvenida de Dios hacia nuestros invitados, quienes eran personas especiales, líderes de diferentes ámbitos provenientes de esta aldea global, muchas de ellas recorriendo largas distancias por el bien de la paz. Todos desean la paz, pero la paz no se logra fácilmente. Si fuera tan común como piedras a un lado de una carretera o como árboles en una ladera, nunca habríamos sufrido las guerras y conflictos terribles que invaden al mundo humano. Pero conseguir la paz demanda que todos inviertan sudor, lágrimas y a veces sangre. Es por eso que por más que ansiemos la paz, rara vez la conseguimos. Para experimentar la paz verdadera, primero debemos practicar el amor verdadero, sin esperar algo a cambio. Mi esposo y yo transitamos este camino, y al seguirlo, preparé el premio Sanjak de la Paz como un regalo del Padre Moon para el mundo. A pesar de la lluvia durante ese primer día de la ceremonia, ninguno de los invitados pudo contener su entusiasmo. Parecían niños a punto de recibir un regalo especial. Todos se mostraban asombrados al saludar a la persona a su lado, y uno dijo: «¡Cuánta variedad de gente hay aquí! Nunca había estado en una reunión tan diversa». Otra persona dijo: «Esto es increíble. Me pregunto de dónde proviene ese atuendo». El evento fue una exposición de las etnias mundiales. El salón cobró vida con el flujo constante de varios idiomas. Todas las miradas expresaban gratitud en nombre de toda la familia humana. Quienes me veían por primera vez se concentraron en el escenario para observar mejor y se preguntaban: ¿quién es esta doctora Hak Cha Han Moon?
Entonces inclinaban las cabezas extrañados. Quizás pensaban que mi vestimenta no era tan elegante como la de ellos, que parecía una simple madre. Al preparar el proyecto de los premios Sanjak de la Paz, mi mayor preocupación era que las personas entendieran su raíz fundamental. Para abrazar el mundo, debemos expandir el alcance de las vocaciones que puedan anunciar la llegada de la paz. Aunque no lleguemos a conocer a nuestros descendientes, debemos asegurarnos de que todas sus actividades armonicen en sociedades y naciones pacíficas. Tras una larga consideración y debate, la Fundación Sanjak determinó su orientación general: la paz que trasciende el presente y construye el futuro. La paz verdadera ciertamente requiere que resolvamos los conflictos actuales entre las religiones, las razas y las naciones. Los desafíos aún mayores que enfrentamos, sin embargo, incluyen la destrucción del medio ambiente y las tendencias demográficas. Los principales premios de la paz a nivel mundial se enfocan en resolver los problemas de la generación actual. Sin embargo, debemos resolver los problemas del presente de forma tal que se integre con una visión práctica para un futuro feliz. Fundé el Premio Sanjak de la Paz como un puente que nos aparte de la vorágine mundial de los conflictos y como una brújula que apunta hacia una tierra futura de paz.